Tiempo de entrevista en Periodista Digital, tiempo de entrevista y en este caso de reflexión. Damos un saludo a toda la audiencia que nos está viendo desde los diferentes puntos de España y al otro lado del charco, allí donde se habla español. Saludos a nuestra gente, por ejemplo, Martín desde Ponferrada. Mandamos saludos a toda la iberoesfera porque se lo merecen y están con nosotros. Y creo que tienen muchas ganas de escuchar a un hombre que en este caso merece pocas presentaciones, pero sí merece la pena escucharle. Don César Vidal, de La Voz de Don César Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Hace un tiempo espléndido ahora mismo en Washington, precisamente para estar paseando y la verdad es que muy bien. ¿No le afecta el cambio climático? No, el cambio climático aquí no afecta, afecta a los pobres infelices que estaban en Hawái, que pertenecían a comunidades indígenas y que no querían vender a BlackRock y a Vanguard sus tierras, y mira tú por dónde se les han abrasado las tierras. Las casas de los millonarios de Hawái ni una, pero las de las comunidades indígenas sí. Y oye, qué casualidad, a los 2 días de que ardieran sus casas sale un libro explicando que lo que había pasado en Hawái era por el cambio climático. O sea, de estas cosas absolutamente psicalípticas que suceden en estos mundos de Dios. Es absolutamente tremendo. No sé si a usted como Unamuno le duele España, pero viéndolo con perspectiva, usted está un poco fuera del bosque, no está metido en la vorágine que supone la política española, pero desde fuera, ¿cómo usted lo está viendo? ¿Cómo ve el planteamiento? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cree que Feijóo va a lograr algo? ¿Va a conseguir que se repitan elecciones? ¿Sánchez cree usted que tiene ya el gobierno pactado y que Frankenstein se va a consolidar? ¿Cuál es el futuro inmediato de nuestra querida España? Bueno, vamos a ver, la perspectiva que tienes aquí es distinta, porque claro, estás en la capital del imperio. Entonces, claro, cuando tú estás en Washington, no solo es que la política propia de los Estados Unidos la ves de una manera totalmente diferente, pues no estás en California, no estás en la Florida, no estás en Oklahoma, imagínate ya la del resto del mundo. Bueno, pues España es una lejana provincia con importancia internacional cero. España es un simple portaaviones de la OTAN desde hace muchísimo tiempo, no pinta nada en la OTAN a la hora de tomar decisiones, como mucho aplaudir a miserables liberticidas como Zelensky, como si fueran focas, todos, no pinta nada en términos de su propia soberanía, porque ha tenido un presidente que ha estado totalmente sometido a la Agenda 2030, pero tiene un jefe de la oposición que está exactamente en lo mismo. O sea, si cambia uno, el otro, aunque en España se piense en lo contrario, no va a haber cambios de fondo ni mucho menos. El país está en lo que está. Y entonces, en términos de política internacional, es cero pelotero. En términos de política nacional, yo creo que ahora mismo hay un 90% de posibilidades de que Sánchez siga siendo presidente del gobierno. ¿Por qué? Por razones constitucionales, fundamentalmente. Es decir, ya hay una mesa del Congreso constituida, ya sabemos quién forma parte de la mesa del Congreso, ya sabemos quién se ha comportado fratricidamente con Vox para que no esté en la mesa del Congreso, y el presidente, la presidenta de la mesa del Congreso, es la que refrenda el que el rey llame a alguien a formar gobierno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, toda esta gente que de pronto se lanza diciendo el rey no puede tolerar que se forme un gobierno, el rey en esto no tiene más remedio que aceptar lo que le diga la aritmética y sobre todo lo que le diga quien presida el Congreso, porque quien refrenda los actos del rey es, en este caso concreto, la mesa del Congreso. Cuando el rey haya hablado con todos y haya preguntado, vamos a ver, ¿y usted apoyaría a Feijóo o apoyaría a Sánchez? ¿Se abstendría usted, votaría en contra, etcétera? El rey ya con lápiz y papel, y como es persona inteligente, a lo mejor ya mentalmente sabe quién va a apoyar a cada uno. Y en un momento determinado, aunque a él le gustara encomendarle la tarea de formar gobierno a Feijóo, pues la presidenta de la mesa del Congreso le diría, señor, eso no es posible porque no salen los números. Aquí los números no salen nada más que con Sánchez y yo no puedo refrendar un acto de su majestad que no se va a sostener en los números y que vamos a hacer todos el ridículo. Yo creo, insisto, en un 90% que quien va a acabar formando gobierno va a ser Sánchez y que efectivamente Sánchez ya tiene compradas, y creo que el término no es exagerado, es muy ajustado a la realidad, tiene compradas las voluntades de las fuerzas políticas que lo van a apoyar.
por supuesto, el coste de ese precio lo van a pagar todos los españoles. Es decir, la deuda que se le puede perdonar a Cataluña, que es una verdadera vergüenza, ¿quién la va a pagar? Pues la señora de Murcia y el señor de Asturias, entre otros muchos. Y todo lo que se le entregue a los nacionalistas vascos y catalanes, ¿quién lo va a pagar? El conjunto de los españoles. Pero bueno, como Sánchez puede funcionar con eso, pues él funciona, le pega una patada a la pelota y que la pelota siga rodando hasta que en algún momento, Dios no lo quiera, pero yo no sé cuánto se va a poder retrasar, el país llegue a la suspensión de pagos. ¿Cómo ve usted el estado de los medios de comunicación? ¿Cómo estamos contando los medios españoles lo que está sucediendo internamente en España? Usted es perfectamente conocedor en una época concreta. Usted ha sido pues, uno de los mayores referentes, tanto en medios de radio, en medios digitales. Usted conoce COPE, usted conoce Es Radio, usted conoce Libertad Digital. ¿Cómo le está pareciendo el papel que están llevando a cabo personajes como Federico Jiménez Los Santos, Carlos Herrera, el ABC, toda esa derecha que se considera mediática sobre lo que está sucediendo en España, sobre el fenómeno Vox, sobre el Partido Popular y todo lo que sucede? Bueno, vamos a ver, los medios siempre han estado muy determinados por la publicidad. O sea, esto no es de ahora. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que los periódicos no se mantienen por sus lectores, se mantienen por la publicidad que entra, y esto ha tenido como consecuencias pues que hubiera grandes periódicos que determinados temas no los trataban y otros, por el contrario, se volcaban en esos temas buscando una publicidad que al final permitía mantener los medios. Esa que es una situación que afectaba también a la televisión y que afectaba también a la radio, es una situación que empeora sensiblemente, sobre todo a partir de una crisis que en todo el mundo estalla en el año 2008, pero que en España estalla por la incompetencia manifiesta de Rodríguez Zapatero en el año 2007. Y a partir de ahí, y de manera cada vez más creciente, en España los medios de comunicación lo único que persiguen es sobrevivir, como sea, sobrevivir. Hombre, intentan mantener de alguna manera un alineamiento de carácter ideológico. Pues hay medios que están más hacia la izquierda y medios que están más hacia la derecha, pero al final no es difícil ver que los medios fundamentalmente lo que quieren es sobrevivir. La gente que además son estrellas en esos medios, pues evidentemente si el medio desaparece, con la edad que tienen ya muchos de ellos, no sé cómo se ganarían la vida, porque además ha habido muchos medios que han ido desapareciendo. Y entonces eso hace que al final, pues en un momento determinado, los análisis políticos estén más marcados que las cartas de un tahúr del Mississippi. No son análisis fríos, no son análisis documentados y sobre todo no son análisis veraces, porque de ahí depende que mi periódico o mi radio puedan seguir en pie. Este no es que sea un fenómeno única y exclusivamente español, no es un fenómeno única y exclusivamente español. Yo diría que la gran diferencia está en que la mayoría de los españoles no se dan cuenta de hasta qué punto les están vendiendo la mula ciega desde hace un montón de años. Por poner un ejemplo comparativo, una encuesta muy reciente de Harvard señalaba que más del 70% de los americanos consideran que sus medios son medios que ni son justos ni dicen la verdad. Más del 70%. De hecho, solo hay un 10% de la población en Estados Unidos que cree que sus medios son justos y dicen la verdad. Y ya más del 50% de los ciudadanos americanos, la información mediática que utilizamos está fuera de los grandes medios. La gente no se informa, sobre todo por la CNN o por la Fox o por el New York Times o por el Washington Post, se informa sobre todo por medios alternativos, porque están convencidos de que en términos generales, aunque tengan también una escoración ideológica, son más veraces y más justos. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es decir, en el caso de España, yo creo que pretender que los medios de cierto fuste son justos y veraces, vamos, eso es creer en que los Reyes Magos efectivamente se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y vienen todas las noches del 5 de enero para que los niños encuentren los regalos el día 6 de enero, o sea, eso es absolutamente inverosímil y en cualquiera de los casos
Lo que también me parece obvio es que, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, seguramente la mayoría de la población española no se ha enterado. Claro, ese es el gran problema. No sé cómo está usted viviendo el fenómeno Vox desde allí, pero es verdad que muchos de estos medios hablan de guerras internas, hablan de diferentes alas, la división de Iván Espinosa. No sé qué le parece a usted esa figura y que haya dimitido. ¿Y qué tiene que hacer Vox para no solo sobrevivir, sino para consolidarse como un partido que pueda gobernar, como está haciendo en Italia Fratelli, como está haciendo Orbán en Hungría, como están haciendo los polacos? ¿Qué tiene que hacer Vox para, de alguna manera, no ser engullido o ser fagocitado por otras fuerzas políticas o por los propios medios que ahora le acusan de que hay diferentes alas y guerras internas? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay, aunque es verdad que se suele meter en el mismo saco a todos esos personajes que usted ha mencionado, yo creo que hay enormes diferencias. Es decir, posiblemente la vía que tenía que haber seguido Vox hubiera sido la línea de Orbán en Hungría. Es decir, gente que, bueno, que sí, que se considera europea, que cree en la construcción de Europa, etcétera, pero que mantiene una notable independencia sobre los lobbies que en estos momentos marcan la política de la Unión Europea y que fundamentalmente pues, son los lobbies de la agenda globalista. Yo creo que será el camino de Vox, y Vox ese camino no lo ha seguido del todo. Es decir, Vox mantuvo a un personaje tan absolutamente discutible como Stegman en el Congreso, que era un personaje absolutamente teledirigido desde la Big Pharma. Lo puede negar mucho, pero yo creo que la documentación está ahí. No sé cómo se les ocurrió, además, incluirlo en las listas para el Congreso de las últimas elecciones, con la repugnancia profunda que causaba entre su militancia y entre sus votantes, y cometió también el inmenso error de, en vez de adoptar una política de defensa de los intereses nacionales en relación con Ucrania, pues de ponerse a aplaudir como focas a Zelensky, precisamente en una sesión en la que Zelensky se puso a dar coces a empresas españolas, lo cual es algo que no funciona. Es decir, Vox ha cometido errores. Y entre esos errores yo creo que ha estado el seguir más una línea polaca, por decirlo de alguna manera, que una línea húngara, por razones en las que no voy a entrar ahora, pero efectivamente ha sido así. No creo que Vox, espero que Vox no sea Meloni, porque Meloni es simplemente un gran fraude, es decir, ha aprovechado determinadas frustraciones de los votantes italianos para llegar al poder, pero Meloni es Lady Aspen, como la conocen en Italia, forma parte de la dirección del Instituto Aspen en Europa, junto a Javier Solana, entre otros ilustres personajes, y Meloni está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió hacer, empezando por la inmigración ilegal, que en estos momentos se ha traducido en que en este verano va a dejar entrar está dejando entrar a medio millón de inmigrantes africanos en Italia, que desde luego no era lo que esperaban sus votantes. Yo creo que Vox se ha mantenido más fiel a sus votantes que Meloni, pero menos que Orbán, y eso ha tenido su coste. Yo no exageraría demasiado las luchas internas dentro de Vox, porque yo creo que cualquiera que conozca los partidos políticos sabe que al final siempre se forman banderías, y salvo que tengas un Alfonso Guerra que dijo aquella famosa frase de que el que se mueva no sale en la foto, controlar un partido político regionalmente es muy complicado, pero yo creo que Vox en estos momentos tiene que decidir si va a realizar concesiones como las que le han costado muchos miles de votos, o por el contrario va a mantener una línea de fidelidad a sus votantes y a sus afiliados, va a aguantar como pueda esta legislatura, que no sabemos si se va a acabar, y después de eso pues va a recoger el fruto de ser coherente. Yo creo que es esa historia. ¿Tiene enfrente a la derecha mediática? Pues sí, pero la tiene enfrente fundamentalmente porque la derecha mediática necesita el dinero de la publicidad, y el dinero de la publicidad en estos momentos en la derecha está en el Partido Popular, no está en Vox. Esa es la realidad. Entonces, claro, pretender que una radio, un periódico, una televisión le va a dar cancha a Vox, pudiendo de esa manera comprometer la publicidad que va a recibir del Partido Popular, bueno, es que eso es algo que verdaderamente no tiene punto de contacto con la realidad. Yo creo que Vox puede remontar, o puede darse también la circunstancia, y esto no se puede pasar por alto,
de que al final le suceda lo mismo que le pasó a Ciudadanos, que estuvo a punto de entrar en un gobierno con Pedro Sánchez, lo mismo que pasó con UPyD o lo mismo que pasó con el CDS de Adolfo Suárez. Es decir, que sea una fuerza que tiene un tiempo de andadura, que recoge mucho malestar y mucha frustración más que justificadas de los ciudadanos, pero que al final se queda fuera del poder y se disuelve. Y eso yo creo que se va a decidir en esta legislatura. Usted entonces es una persona que confía en Dios, eso es manifiesto, siempre lo ha manifestado, y el libro del Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero si yo le pregunto en alguien, algún político que a usted le haga, no sé, tener algo de esperanza, un halo de esperanza, un halo de decir, merece la pena luchar, o por lo menos por aquí sí que se va, ¿quién sería a lo largo y ancho de nuestro mundo? Es que yo no confío en los políticos y con el paso del tiempo y habiendo conocido a muchísimos, en muchísimos países, todavía menos. Yo creo que en realidad hay una posibilidad de cambio cuando la sociedad quiere una posibilidad de cambio. Y una de las grandes desgracias de las sociedades mediterráneas, como de las sociedades hispanoamericanas, es que siempre están esperando que el cambio venga de arriba. Es decir, que aparezca un redentor y que el redentor nos salve. Claro, en democracias, pues votas al que te parece que tiene más posibilidades de ser el redentor, que lo mismo es Ernesto Kirchner que unos años después Javier Milei. O sea, esa es la realidad. Pero es que yo creo que los cambios sociales se producen cuando la sociedad se moviliza. Y cuando la sociedad se moviliza, los políticos se movilizan en esa dirección porque ellos quieren seguir mandando. Y lógicamente, como decía muy bien ese grandísimo y criminal cínico que se llama Tony Blair, el político no crea la manifestación. El político inteligente ve qué manifestación se ha organizado y se coloca al frente de esa manifestación. Y esto explica la política de Tony Blair, pero aparte de eso, yo creo que explica también lo que tendría que suceder en España. Si en España existe una sociedad viva que se moviliza para defender una serie de valores, se va a encontrar con que los políticos, aunque en el fondo de su corazón no se lo crean, van a asumir esos valores porque quieren mantenerse en el poder y conservar el poder. Si por el contrario la sociedad es una sociedad ovejuna que traga con lo que le dicen, que permite que todo lo que gana hasta el 3 de agosto se lo lleve la agencia tributaria, que tolera que destrocen el país y no dice nada, como mucho protesta en el café, pues evidentemente los políticos van a seguir haciendo lo que sea. Incluso aquellos políticos que tengan unas ideas más claras de defender la nación, pues acaban al final realizando concesiones porque quieren seguir en el poder. Y lógicamente lo que no quieren es convertirse en el grupo de los puros que acaba expulsado del Parlamento. De manera que la cuestión al final no está en el político. La cuestión está en la sociedad. Y tengo que decir con inmenso dolor de corazón que la sociedad española es una sociedad muy adormecida, muy ovejuna y que efectivamente la nación la están destruyendo y la están vendiendo. Y en términos generales, más allá de protestar y de acordarse de la madre de Pedro Sánchez o de los amigos de Feijóo, pongo por caso, la población es una población que no reacciona. Bueno, pues ya verá cuando desaparezca su agricultura y tenga que comprar los productos de Marruecos, como ya sucede. Ya verá cuando se dé cuenta de que el agua que es de todos los españoles se está entregando por políticos de uno y otro partido a empresas multinacionales. Ya verá cuando desaparezca su ganadería al mismo tiempo que le construyen la mayor fábrica de comida hecha con insectos de toda Europa. Cuando de pronto se encuentre con esto, supongo que vendrá el llorar, pero ya será tarde porque no ha reaccionado hasta ahora. Hablando de la sociedad española, ¿a qué altura, no sé si del betún o en qué fase usted la colocaría la sociedad española después de lo que hemos vivido con el COVID-19? Parece que se nos ha olvidado, pero ¿cómo catalogaría la acción de la sociedad española? Es que la sociedad española de verdad es muy ovejuna, ¿no? O sea, siempre dices eso de lo mejor de España es el capital humano. El capital humano relativamente, porque si estamos hablando del capital técnico, empezó a huir de España no en los últimos años, empezó a huir de España hace décadas muchísima gente muy preparada
que no vio ningún futuro y que sigue sin ver futuro en España, y que luego pues te los encuentras en el Perú, te los encuentras en California, te los encuentras en Argentina, te los encuentras en Honduras. O sea, lo de españoles por el mundo es una realidad, y lamentablemente no son aquellos obreros sin cualificar que en los años 50 y 60 se iban de España a Alemania o a Francia con una maleta de cartón. Ahora son los titulados, son los licenciados, son la gente con espíritu de empresa la que se marcha de España. Yo puedo decir que no hay una sola semana, a veces todos los días, que no me encuentro con correos de gente a la que no conozco, pero que me pide consejo de cómo marcharse de España y venirse a los Estados Unidos o marcharse a cualquier otro país. Es decir, España está vomitando a algunas de las personas más competentes desde hace décadas, porque sinceramente están hartos de que los roben desde el poder y están hartos de no poder salir adelante y garantizar un futuro para sus hijos con su propio esfuerzo. Ese ya es un gran problema. Y luego, por otro lado, tenemos una sociedad que históricamente es de que me lo den hecho. Esto es muy triste. No viene de la dictadura de Franco, que por supuesto procuraba que la gente no hiciera y darles las cosas hechas. Viene de mucho más atrás. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que a esa dictadura de Franco la sustituye en muy poquito tiempo un gobierno del Partido Socialista, que también es de yo os hago todas las cosas. Y la sociedad española es una sociedad que no está acostumbrada ni a pensar, ni a tener un análisis crítico, ni a movilizarse. Está acostumbrada a colocarse en grupos que se enfrentan entre sí, sin darse cuenta de que muchas veces ese enfrentamiento de partidos oculta cómo esa oligarquía de partidos se dedica a robar, a veces en comandita, a todos los españoles, y es una sociedad que no se moviliza. Y tengo que ser muy claro en este sentido. O sea, España no puede salir de la situación en la que está ahora con la esperanza de que va a venir un redentor político que lo va a salvar, o con la esperanza de que va a haber algún partido político que va a ser la redención, porque eso no se corresponde con la realidad. La única posibilidad para España es que hubiera una movilización de la sociedad civil. Y la sociedad civil, lamentablemente, es una sociedad muy ovejuna, y se ha demostrado con el coronavirus, pero se demostraría con cualquier cosa. En general, la sociedad civil posiblemente a lo largo de la historia de España ahora tiene el porcentaje mayor de gente que piensa con la cabeza de toda la historia de España, pero aún así no pasan de ser una minoría, y desde luego no es una minoría que movilice a los demás. Vamos a ver, en Holanda la población se ha lanzado a la calle a defender a sus agricultores. ¿Cuánta gente se ha lanzado en España a defender a sus agricultores? Y podría multiplicar los ejemplos al respecto, porque al final la panorámica que tienes desde esta atalaya en la que yo me encuentro es una panorámica mundial. En África se han movilizado la práctica totalidad de naciones subsaharianas frente a la Organización Mundial de la Salud, que pretende incluirles toda una política de sanidad dictada por la Organización Mundial de la Salud, que ni es organización, ni es mundial, ni es de la salud. Es una organización privada de la que más del 70% de la financiación viene de Bill Gates. ¿Qué gobierno, qué partido se está movilizando en España frente a una dictadura sanitaria como la que están creando? En África, y vuelvo a decirlo, los países, o sea, la reacción. En África, la Unión Europea, la administración Biden y la ONU ha amenazado a las naciones subsaharianas con que les van a cortar los suministros de alimentos y van a pasar hambre si no admiten que su legislación sea la legislación de la ideología de género y de la Agenda 2030, y los africanos han dicho que tienen dignidad, que no lo van a aceptar, y que, bueno, ya encontrarán comida por otro lado, y parece ser que la han encontrado por otro lado. En España es todo lo contrario. Desde los medios de comunicación a los partidos, etcétera, lo que hay es una sumisión absoluta a dictados que vienen del extranjero. Y que no me cuenten a mí que son cosas que se le ocurren a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias o a quien quieran, porque cuando estás aquí sabes perfectamente de dónde vienen, cómo se extienden por todo el mundo y cómo, en general, la casta política española, con muy pocas voces disidentes,
ha decidido que acepta que España se convierta en una colonia y en un protectorado de poderes extranjeros y que saqueen, roben y expolien la riqueza de los españoles. Y eso solo lo pueden impedir los españoles, la sociedad española. Pero si la sociedad española se estea y se duerme y está en un rebaño de la que de vez en cuando sacan a alguien y lo degüellan, pues evidentemente no esperen ustedes que va a aparecer un político y los va a salvar como si fuera la venida del Mesías, porque eso no va a suceder. Hacemos aquello de Casares Quiroga, de se han levantado el ejército, pues yo me voy a acostar, ¿no? Un poco esa es nuestra actitud. Es que eso es muy español. O sea, la historia de Casares Quiroga, que a fin de cuentas, pues hombre, un político relativamente digno, con bastante más formación que la inmensa mayoría de los que ahora están en el Congreso y en el Senado, ¿no? Pero que efectivamente, oye, se ha levantado el ejército, pues yo me voy a acostar, eso es muy español. Y como es verdad que el país no desaparece, es decir, cada siglo es más pequeño, ¿eh? Si uno va viendo la historia de España del último medio milenio, cada vez que acaba un siglo España es más pequeña que al empezar. Pero bueno, el país sigue existiendo todavía y entonces en medio de esa situación, pues bueno, lo que pasa es que bueno, pues ya nos arreglaremos, ya saldremos adelante como sea, ya nos apañaremos, más se perdió en Cuba. Bueno, pues es que la sociedad española no es consciente de hasta qué punto en estos momentos está en los últimos tramos de ser una auténtica colonia. No va a haber nada ya en manos de españoles. Vamos a ver, para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, que es muy serio. Una compañía de inversión como BlackRock, de la que seguramente la inmensa mayoría de los españoles no sabe nada, no lo ha oído en su vida. Bien, BlackRock tiene un producto interior bruto que es superior a la economía de todas las naciones del mundo, con las únicas excepciones de China y de Estados Unidos. BlackRock en estos momentos en España está en los bancos principales. BlackRock en estos momentos en España está en los medios de comunicación de masas principales. BlackRock, cuando Larry Fink, que es su CEO, su consejero delegado, quiere hablar con Sánchez, no tiene nada más que descolgar el teléfono y Sánchez anula lo que tenga ese día, gimnasio, sauna, en fin, lo que sea, y por supuesto se reúne con Larry Fink, porque eso ha pasado. ¿Me quiere a mí contar a alguien que España es una nación libre, independiente y soberana, con una sociedad dormida, cuando de pronto en un momento determinado esos poderes internacionales te controlan una prensa, te controlan una banca, tienen intervenidas los grandes sectores de producción en España? No. Y salvo que la sociedad se movilice, pues evidentemente España no pasa de ser un eslabón pequeño, de escasísima importancia, dentro de una cadena de intereses en los cuales ni pincha ni corta. La verdad que es un problema grave de soberanía. Le quiero preguntar por una acusación que alguna vez le han podido hacer. Usted es muy crítico como hace con el pueblo español y tiene usted toda la razón, pero dicen que claro, al no ser usted católico, no se puede ser no católico y por lo tanto español. Le dicen que es usted un altavoz de la leyenda negra. No sé qué tiene que decir a estas acusaciones que le pueden hacer. Vamos a ver, eso es una majadería, pero de todas formas, ya que me lo pregunta, lo voy a contestar. Vamos a ver, el término leyenda negra es un invento de los españoles para no afrontar su pasado y corregir. Es decir, a diferencia de otros pueblos que en un momento determinado han dicho nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá, esto lo hicimos mal, esto deberíamos corregirlo, en España eso es imposible porque, claro, la leyenda negra, la llamada injustamente leyenda negra, deja muy mal a algunas de las castas dominantes de siglos en España. Por ejemplo, deja muy mal a la Iglesia Católica, que tiene un papel importantísimo en la represión de la Inquisición, que tiene un papel importantísimo en luchar contra la libertad en España y que tiene un papel importantísimo en la explotación de las colonias españolas. Filipinas, por ejemplo, es una colonia que ni siquiera le aprovecha a España. A España le cuesta dinero. Quien saquea, expolia y roba a manos llenas en Filipinas son las órdenes religiosas católicas. Y hay escritos de los nacionalistas filipinos en su día mostrando esto, a veces con el ensayo, a veces con el artículo, a veces con la novela. Bueno, mientras España
no asuma lo que es su pasado. Por supuesto tiene cosas maravillosas, nadie va a negar que Cervantes es extraordinario, nadie va a negar que Lope de Vega era un genio, nadie te va a negar que lo mismo la Catedral de Burgos que la Alhambra de Granada son maravillosas. Bien, pero si en eso estamos de acuerdo todos. Pero mientras no se asuman las disfuncionalidades que ha tenido España históricamente y de las cuales ha tenido una culpabilidad inmensa y jamás asumida, tanto la monarquía como la aristocracia, como la Iglesia católica, como determinadas castas privilegiadas, no vamos a ningún sitio. Y mientras nos empeñemos en pintar un pasado falso e idílico sin ver lo que fue ese pasado, pues evidentemente jamás vamos a corregir esas situaciones. Y cada vez que nos advierten de algo decimos, no, leyenda negra era maravilloso. Vamos a ver, eso solo lo puede decir un ignorante. Cualquiera que conozca mínimamente los grandes del siglo de oro, cualquiera que haya leído a un Quevedo, cualquiera que haya leído el Lazarillo de Tormes, cualquiera que haya leído a Cervantes, cualquiera que haya leído la novela picaresca, se da cuenta de que esa imagen idílica del pasado es falsa y creada en beneficio de las castas dominantes. Y eso se ve solamente con leer a los clásicos del siglo de oro, de los que se les llena la boca, pero que no los han leído jamás. Uno lee a Quevedo y Quevedo se da cuenta de la corrupción de los jueces, de a dónde van los impuestos, de cómo las élites son ladronas y embusteras. Uno lee el Lazarillo de Tormes y el mismo día que el emperador Carlos V entra en Toledo con toda su pompa, el Lazarillo de Tormes te muestra cuál es la España real, y la España real es una España de mucha hambre y mucha miseria por esas castas privilegiadas, entre ellas la Iglesia Católica, la que el Lazarillo de Tormes con mucha justicia dejan muy mal. Y uno lee el Quijote y se encuentra con la realidad. Bueno, pues si no quieres leer eso, si lo desconoces y encima pretendes crear ese pasado, peor para ti, porque seguirás cometiendo los mismos errores. Como decía Santayana, que era un filósofo americano, pero nacido en España, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por concluir esto, que sería para hablar horas y horas, y además es un tema que a mí me resulta grato, cualquiera que lea el inicio del celoso extremeño, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, y lo que él dice que son las Indias, lo que dice Cervantes, no yo, porque no soy católico, lo que dice Cervantes, se da cuenta de cómo toda esa visión absolutamente meliflua, pastoril, idealizada de la conquista de las Indias, no se tiene en pie. Y eso lo escribía Cervantes, que pidió incluso un puesto a ver si en las Indias el pobre podía salir adelante, porque en la ingrata España, después de ser un héroe de guerra que perdió el uso de su brazo izquierdo, le mantenían de hambre y no le daban un puesto en la corte. Cosa a lo que podemos agradecer que escribiera el Quijote, pero en cualquier caso, como drama personal, es innegable de una España que suele ser muy ingrata con sus mejores hijos. De manera que no hay leyenda negra, esa es la excusa para no ver la realidad histórica y, lo que es más grave, para no corregir una realidad histórica que pesa como una losa sobre la mayoría de los españoles. Por cierto, en una España que tiene el récord mundial de quiebras, porque nuestro país quiebra y ha quebrado históricamente siempre porque no defendemos nuestros intereses nacionales, defendemos los intereses de la Iglesia Católica, defendemos los intereses de la agenda globalista, defendemos otros intereses y el país quiebra periódicamente y somos el país del mundo con más quiebras. Y una España, además, que también debe de andar, me temo, a la cabeza de los países con exiliados a lo largo de la historia, cosa que tampoco me sorprende, porque entre la Inquisición, las guerras civiles y la inoperancia de sus gobernantes, que la gente se marche históricamente de España en oleadas, es que de verdad que nos sorprende, se comprende. La verdad que daría para hablar horas y horas sobre este tema, pero le agradezco la Sin duda. franqueza y la respuesta. Para ir acabando, don César, yo le pregunto por un personaje que estamos viviendo, que es conocido, y usted me dice lo primero que le venga a la mente de una manera breve y rápida. Si yo le pregunto por Joe Biden. Perverso. Si yo le digo Zelensky. Marioneta. Si yo le digo Vladimir Putin. Patriota.
Si yo le digo Donald Trump. Patriota. Y además, yo diría que político no profesional. Si yo le digo Santiago Abascal. Limitado. Yo Iván creo que es un Espinosa patriota, pero un patriota limitado. Pues Iván sería un patriota desengañado, seguramente. Si yo le pregunto por Pedro Sánchez. Ególatra. El Papa Francisco. El mal. Von der Leyen. Bueno, lo primero que se me ocurre es una bruja. Yo la suelo llamar von der Brugen, o sea que es así, ¿no? Y yo creo que es una bruja, creo que es la corrupción, la maldad y la desgracia para Europa. Javier Milei. Un producto de marketing. Un producto de marketing exactamente igual que Zelensky y que Obama. Federico Jiménez Los Santos. Vendido. Carlos Herrera. Espabilado. Yo creo que, no sé, a lo mejor habría que ver uno por uno, pero yo creo que es el personaje de los medios más inteligente que yo me he encontrado en mi vida. Entiéndaseme como más inteligente, no el más culto, no, el más listo, sin duda. Yo no tengo ninguna duda de que el más listo es Carlos Herrera. Antonio García Ferreras. Oportunista. El Gran Wyoming. Degenerado. Y entiéndaseme, yo conocí un Gran Wyoming que era un tipo simpático que tocaba en garitos con el reverendo, que era, bueno, moderadamente. Creo que lamentablemente el Gran Wyoming ha convertido a aquel chico simpático en un monstruo hace muchísimo tiempo. Gustavo Petro. Es lo que debe tener el dinero, ¿no? Petro es otra marioneta de la agenda globalista. Y para acabar, Gabriel Rufián. Pues un charnego que ha llegado relativamente lejos. Es de estos que de pronto ha decidido que ha llegado a otro sitio y va a ser más catalán o más inglés o más alemán que los que han nacido allí. Don César Vidal, muchísimas gracias. Como última pregunta, ¿qué hacer para rebelarse a la Agenda 2030? ¿Qué consejo práctico le puede dar al español de a pie o a todo el hispanoamericano que nos esté viendo para rebelarse a esa agenda que se impone y que nos dice que en 2030 no tendremos nada, pero seremos felices? Bueno, yo creo que hay una frase con la que acabo siempre mis editoriales y que de verdad que recoge ese espíritu, y es esa que dice que los grandes poderes, los poderosos, nos parecen gigantes, pero es solo porque estamos de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Yo creo que hay que desarrollar un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico no es el que proporcionan en términos generales lo que yo denomino las furcias mediáticas, y una vez que se ha desarrollado ese aspecto crítico hay que ponerse en pie. Y lamentablemente la gente suele estar de rodillas, a veces no se da cuenta y, por supuesto, como no se da cuenta de que está de rodillas, pues esos gigantes la mantienen inmovilizada, la explotan y la roban. Don César Vidal, muchísimas gracias por comparecer en Periodista Digital en este programa. Que Dios le bendiga, de corazón. Igualmente, que Dios los bendiga a todos. Gracias, de verdad.